México. Sombreros anchos, festivales de los muertos, Danny Trejo, inmigrantes ilegales en la frontera estadounidense, tequila, guerras de narcotraficantes de cocaína, la reina de los vampiros que al final muerde a Quentin Tarantino. Esto es lo que viene a la mente al pensar en el México contemporáneo. Y pensar en tiempos antiguos inevitablemente nos lleva a imágenes de las ciudades doradas de los indígenas mesoamericanos, a imágenes de codiciosos conquistadores y galeones españoles. ¿Pero qué pasó entre estos dos estados? Hola a todos, están en el canal Misterios de la Historia, donde hablamos de historia. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de México. Vamos a descubrir cómo fue su vida bajo el yugo de la monarquía española y quienes se beneficiaron o no tanto de ello. En resumen, empecemos nuestra historia. En 1521 fue destruido Tenochtitlán, el corazón del imperio azteca. Aquellos que lograron escapar de la ciudad morirán en gran número por las enfermedades traídas por los europeos, y durante los próximos 3 siglos, las vastas y ricas tierras de América Central se convertirán en una colonia española. Y la vida en esta colonia no se puede decir que no fuera divertida, sin embargo, no todos se divertían. Mientras en Europa el nuevo tiempo se iba imponiendo gradualmente, México vivía en una edad media inmutable, donde todo el poder residía en el virrey y su administración, así como en la Iglesia Católica, que pocas veces en su historia tuvo tanto poder como en el México colonial. Pero vamos por partes. Supongo que ya todos habrán adivinado que los nuevos amos blancos de México explotaban a los habitantes locales tanto como podían. Pero hay un detalle bastante interesante. Si miramos solo estrictamente la letra de la ley, podría parecer que en realidad la vida no era tan mala en ese México, en esas colonias, incluso en comparación con cómo vivía la gente en el resto del mundo. ¿Entienden? Los españoles no eran unos villanos fantásticos que querían esclavizar a todos, destruir todo y gobernar sobre tierra quemada. No, querían que las colonias les fueran útiles, que sus recursos se utilizaran, que las riquezas se extrajeran, y en consecuencia, que la población local se encargara de todo esto. Para esto se creó el Instituto de la Encomienda. En traducción del español, encomienda es una forma de dependencia de la población de las colonias españolas de los colonizadores. Algo así como ayuda o tutela. Y nominalmente la encomienda no implicaba esclavitud o opresión. El Estado arrendaba de por vida a algún español adinerado un trozo de la colonia, cuyos habitantes ahora debían pagarle tributo y trabajar para él. Y él, a cambio, los protegía, los juzgaba, en resumen, gobernaba misericordiosamente. Y, por supuesto, los iluminaba. Durante la estancia de los españoles en el territorio de lo que ahora es México, se construirán 12.000 iglesias. Bueno, si no entendieron a qué tipo de iluminación me refiero. Por cierto, generalmente bastante bonitas. Si algo bueno dejó el colonialismo español, fue la arquitectura colonial. El trabajo era forzado, pero oficialmente no era esclavo. Y el hecho de que los indígenas trabajaran hasta el agotamiento en las minas de oro. Bueno, los españoles tenían una respuesta para eso. España no solo trajo trabajo a estos indígenas, sino también la luz de la cultura cristiana. Porque al final, España era un país bastante conservador y seguiría siéndolo en general. No hubo ninguna reforma, desarrollo del capitalismo o modernización en ella durante mucho tiempo, especialmente en comparación con el norte de Alemania o Inglaterra. Todos los pueblos en la Edad Media vivían así. Los campesinos trabajaban, los señores feudales gobernaban, el clero rezaba, y los españoles intentaron llevar esta misma lógica a sus colonias. La mentalidad de la administración imperial era aproximadamente así inicialmente. Bueno, hay un indígena. El indígena, claro, es un salvaje. Quizás incluso medio bestia. Pero al final, por ejemplo, San Cristóbal también fue alguna vez un cinocefálico, y luego conoció la luz de las Sagradas Escrituras, y al convertirse a la fe, empezó a parecerse más a una persona. Así será con estos indígenas. Les mostraremos el cristianismo, les haremos trabajar, y entenderán cuál es su lugar y hasta nos estarán agradecidos por mostrarles su lugar. Rezamos por ellos, los protegemos, y ellos trabajan para nosotros. Un orden de cosas completamente medieval. Y este orden se basaba en que, al final, todo esto debería llevar a todos los participantes de esta, a primera vista, no muy justa división del trabajo ¿a dónde?
Correcto, al cielo. Y todo este sistema funcionaba en realidad en Europa durante la Edad Media durante siglos. Solo que ya empezaba a cambiar activamente en todas partes, y en España como que no se dieron cuenta de eso. Sin este contexto es bastante difícil entender la relación de las autoridades españolas y especialmente del clero con respecto a los indígenas. Podrían parecer hipócritas, por ejemplo, las protestas de muchos sacerdotes contra la esclavitud o las leyes seculares que prohibían esclavizar a los indígenas, salvo en casos de violación de esa misma ley. Porque los indígenas ya estaban en una situación casi esclava. Pero desde el punto de vista de las autoridades seculares y espirituales todo estaba bien. Simplemente era una cuestión religiosa que requería solución. La falta de remordimientos morales se agravaba porque todo el sistema económico-administrativo de las encomiendas los españoles la tomaron prácticamente directamente de sus predecesores, el Imperio Azteca. Porque ellos recolectaban tributo de las tribus y ciudades sometidas, así que la infraestructura regional tributaria, en términos modernos, ya existía, y los españoles en realidad la heredaron. Sin embargo, una cosa es la idea de un orden ideal en las colonias, que existía en las mentes de los administradores en la metrópoli, en las mentes de algunos sacerdotes. Y otra cosa completamente diferente es la cruda realidad de esas mismas colonias, en las que muchos españoles a menudo venían solo para hacerse ricos de la manera más fácil. Y muchos entendían perfectamente que los indígenas no tenían ninguna posibilidad de defenderse de ellos. Y no irían a ningún tribunal. Y por eso se organizaban en realidad verdaderas redadas de caza de esclavos. Aunque la esclavitud en su forma pura no se arraigó tan idealmente en México. Además, los sacerdotes realmente protestarían contra ella. La metrópoli intentaría repetidamente abolir la esclavitud. Incluso de esclavos negros en realidad no había tantos en México. Intentaron traerlos, pero en algún momento se dieron cuenta de que la mano de obra indígena era suficiente. Pero en cualquier caso, todo el orden local se basaba principalmente en la idea de la coerción al trabajo de los indígenas. A diferencia, por ejemplo, de los habitantes de las 13 colonias inglesas, que en el futuro llegarán al nuevo mundo del continente americano en último lugar, ocuparán lugares no tan buenos. Y al final tendrán que trabajar medio hambrientos. A partir de esto se formaron un par de tendencias bastante curiosas. En primer lugar, el desarrollo social en las colonias españolas iba en la dirección completamente opuesta que en Europa e incluso que en la misma España. La presencia de recursos, una infraestructura lista para su uso, la jerarquía medieval de 3 estamentos se adaptaron perfectamente entre sí en México y generaron una tendencia interesante. En Europa occidental, la servidumbre prácticamente había llegado a su fin al comienzo de la conquista del Nuevo Mundo. Incluso en España, a finales del siglo XV, ese milagro ocurrió. La tendencia posterior, como sabemos, fue correspondiente en el Viejo Mundo. El orden feudal perdía sus posiciones. Pero en las colonias ocurría exactamente lo contrario. Durante 3 siglos de dominio español, los campesinos y trabajadores inicialmente muy dependientes pero aún así nominalmente libres se convirtieron gradualmente en siervos. Las encomiendas se convirtieron en haciendas. Estas también eran grandes fincas agrícolas, pero ya no tenían ninguna obligación hacia sus trabajadores. Y los trabajadores se convirtieron en peones, es decir, en esencia, en esclavos. En segundo lugar, el carácter predominantemente religioso de las relaciones en la sociedad y los correspondientes conflictos gradualmente se transformaron en un carácter étnico-racial. Los indígenas, incluso después de aceptar el cristianismo, en algún momento no valoraron mucho esta maravillosa nueva vida medieval. Además, todo se agravaba con las reglas introducidas por la administración colonial, el virrey, la metrópoli y así sucesivamente. Y con reglas económicas y políticas que existían en detrimento de los mismos indígenas. Por ejemplo, en México se introdujo el sistema europeo de gremios para organizar el trabajo de los artesanos. Pero al mismo tiempo, solo se permitía ocupar cargos importantes en estos gremios a los blancos. De esta manera, los españoles mantenían el monopolio en muchas áreas. O, por ejemplo, la educación. Inicialmente, había incluso escuelas especiales para indígenas, donde se les enseñaba la palabra de Dios y latín.
Pero gradualmente, a medida que los indígenas perdían sus principales derechos, estas escuelas desaparecieron, y con ellas desapareció la enseñanza completa del latín, reduciéndose al final a unas pocas oraciones básicas. Esto no se aplicaba a los hijos de caciques, líderes locales e indígenas que lograban acceder a la educación europea y algunos cargos europeos, por lo que una pequeña parte de los indígenas lograba colarse en una pequeña ventana de oportunidades. Pero esto, por supuesto, era una situación bastante rara. A todos los demás solo les quedaba trabajar, rezar, pagar el impuesto secular y, por supuesto, los diversos impuestos eclesiásticos. Ustedes entienden. Y en general, había que dedicar mucho tiempo a la iglesia, a los diversos servicios religiosos y así sucesivamente. La Iglesia Católica realmente tenía una gran influencia en México y la mantenía con medidas draconianas. Aunque el fervor misionero educativo disminuía gradualmente, eso no significaba una caída en el celo por mantener las leyes de la fe. Porque, por ejemplo, los representantes del alto clero en las colonias también eran los mayores terratenientes. Sus esfuerzos se dirigían seriamente a mantener el statu quo. En México había incluso su propia Inquisición, que vigilaba el cumplimiento de las costumbres religiosas, que no surgieran herejías y que la cultura local se erradicara adecuadamente. Y hay que decir que los éxitos en este último aspecto fueron ambiguos y no constantes. Y en el próximo vídeo de nuestro canal, Misterios de la Historia, podrán ver la continuación de esta fascinante historia sobre la independencia de México. Gracias por ver esta parte y no olviden hacer clic en el botón de suscribirse, darle un me gusta y dejar un comentario. Si no les resulta difícil, compartan el vídeo con sus amigos. Esta es la mejor recompensa para el autor. Los esperamos, como los amigos más fieles, en el próximo vídeo.